Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. 4 de enero de 2021. Una niña de 12 años ha sido suspendida en una escuela en Venecia, Italia. El hecho se produjo cuando, al salir de la escuela, la niña Giulia abrazó espontánea y afectuosamente a una compañera en el momento en que se disponían a ponerse los abrigos. Esta es la escuela 2.0 de la que en la Unión se sienten orgullosos y se proclama como la avanzada innovadora en las capitales de los estados parte. Un abrazo como conducta disidente. El abrazo ha dejado de ser un acto humano que ni siquiera es permitido a los niños, en la frescura inocente de demostración de cariño. Permitan, por favor, interrogar: ¿hacia qué lugar se dirige el derecho? ¿Qué pretenden los gobiernos? E incluso, ¿qué es lo que los pueblos están esperando? Condicionar mentalmente a un niño con la acción amenazante de que el abrazo es malo y ejemplificar con el castigo como advertencia al resto de las consecuencias de tan inenarrable conducta producido dentro de una escuela que se supone lugar de educación para la libertad y no una prisión, se me antoja de una gravedad inconcebible. Demonizada la madre por oponerse a que su hija sea abandonada al naufragio en la balsa a la deriva que la posmodernidad adoctrina en la burbuja de quienes aún creen ser ciudadanos. Prohibido cambiarse los lápices. Gel a tiempo ilimitado hasta que la corrosión agujeree la piel. Individualización extrema. Seriamente me pregunto, ¿a qué sirve esta escuela? La negación del contacto por un tiempo tan extenso produce efectos que impiden la plenitud en el desarrollo del comportamiento social de los niños. Ahora bien, si este ejemplo no despierta en la razón lo que hace tiempo decimos aquí, que este no es un problema científico, sino un problema político, la ciencia jamás recomendaría inducir el miedo en un niño, ni en un adulto, pero se induce. La ciencia no recomienda el apósito endosado en nuestras caras, pero es obligatorio. ¿Y cuántas cosas más podría añadir? Ahora bien, un interrogante final. Se entiende el miedo, más el de los grupos frágiles, pero se nos supone la cualidad de pensar. ¿Será que el miedo a vivir de una especie que ha dejado el valor de lo humano nos está conduciendo a renunciar a vivir? Y a su vez, las decisiones políticas están imprimiendo en los niños ese renunciamiento a vivir, evitando el contacto. ¿Cuántos padres callan y se desinteresan por estas situaciones que sus hijos viven en las escuelas? Usen Internet en modo inteligente. Denuncian. Son padres, no
zombies. Los niños han perdido ya un año. Para la globocracia es poco. Van a por el segundo año de destrucción de la infancia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Ha llegado 2021 y la solución a los problemas concretos por parte del liberal progresismo y su ideología fucsia arcoíris sigue siendo la ficción literaria. La producción de problemas desde fines de 2019 que se consolidaron en 2020 y se proyectan por la Agenda 2030, no desentonan y arrastran décadas de una retrospectiva irracional. La solución que propone la globocracia, esparcida por sus incansables agencias de facto por el espectro radioeléctrico, es un hechizo salvífico. Es la solución positivista que cambia el día por la sórdida y fría noche de su tragedia. El paquete de medidas es incorporar un término que ya promete por las redes de la irrealidad virtual su pronunciación hasta el hartazgo: resiliencia. El hálito académico, científico y sofisticado del término trae la humeante aureola del incienso de su pronunciación y se disemina por todo documento, noticia, presentación, publicidad, aeropuerto o parada de taxis. Esta plegaria inmanente y mágica promete producir todo tipo de encantamientos o la abducción de la brujería. Cura las cicatrices del alma, eyecta del cuerpo todas nuestras miserias, dota de bonanza la nueva normalidad, incuba seguridad al pinchazo y proporciona ilusión en las próximas elecciones. Recuerden, todo andará bien y de no ser así, a las 20 horas, en las ventanas o los balcones, hagan como las focas. Los gurús del marketing que diseñan la propaganda del psicocapitalismo han hurgado en la neurociencia para encontrar el término preciso capaz de embelesar a esa multitud de aplaudidores seriales que persiguen en masa al flautista delegado por la globocracia en cada una de las capitales donde emergen simbólicas vuestras postdemocracias emergenciales. Y precisan, sine qua non, del megáfono monopolista virtual o impreso, la farándula callejera o académica, ambas opinadoras, y el auspicio de la industria farmacéutica como del gobierno rojo del país amarillo. Quienes llevan 300 años devastando recursos naturales, abonan la ilusión interior de juventudes crispadas en la virtualidad de una espuma aumentada e irreal. Hoy,
los frenéticos consumidores de los megaportales virtuales apuestan con inocencia por estos socios y abanderados del club de fans de la ecología, que no dejan de robar, depredar y acabar con los recursos que para ellos son extranjeros, a fin de satisfacer los deseos de esos jóvenes que estiran la demanda ilusoria de vivir en formas civilizadas. De ilusiones también se vive. Se tiene la ilusión de tener libertad, la ilusión de tener igualdad, la ilusión de tener una constitución. Pero cuando todo es una ilusión y se baja a la realidad concreta, el aterrizaje suele ser una catástrofe, muchas veces doloroso, pero otras fatal. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. 6 de enero de 2021. Cuando el engaño es la moneda de cambio, todo se vuelve endeble. La falsa moneda acuñada no pierde su valor, simplemente no lo tiene, aunque sea de curso legal. La prolijidad del asalto a las urnas, como mecanismo aceitado para alcanzar el fin de quedarse con el poder, arropado por la usina multimedia que recubre como una malla el todo para ocultar la verdad, no es más que la justificación de la conducta inmoral, publicada a modo de propaganda para que sea aceptada. La ya adulta crisis de representatividad se sienta en el sofá a nuestro lado. Lleva más de 30 años y no parece tener ganas de ponerse a trabajar para dejar de ser una carga. Es la dejación política e institucional del poder en manos al interés, que como el mono solo baila por la moneda. Y ello no implica exonerar de responsabilidad a la comunidad por su relajación, ni a quienes debían velar por la soberanía e incurren en sumisión. Esta no es una crisis de la democracia, como se vende en las páginas de tinta virtual o tinta china, sino su ausencia absoluta a causa de una plutocracia desinteresada por los pueblos, sus herencias, expectativas y sus hijos. Y esta que es una afirmación, es aquello que precisamente nadie quiere decir, oír ni aceptar. Para sostener este grado de engaño, se precisa de un megáfono de mucho mayor tamaño que la mentira que cobija. Y ello tiene un carácter absolutamente inclusivo. Incluye la práctica de la censura de cientos de miles de voces en las calles, en las radios, miles de voces en canales en internet, opiniones en los periódicos, libros en las bibliotecas e incluso
La muerte de la librería a manos del supermercado que vende publicaciones baratas para redactar una falsa y nueva historia normalizada. Pero casi nadie ve el problema. El problema se vuelve urgente cuando nos percatamos que si todo lugar de la tierra acaba siendo una disimulada pero confortable cárcel, y cae el último bastión de la libertad, todos somos igual de prisioneros. No podemos detenernos a ver cuán simpático es el que lleva la bandera, sino que simplemente tenga el temple de levantarla y nosotros poder acompañar, dejando la miseria de los cobardes. Cuando la libertad comienza con la capitulación a cuentagotas, como lleva ocurriendo, el derecho se vuelve una ficción que ante su necesidad concreta no acude. Es un humo que pulula y se disipa en el aire, donde emerge la putrefacción de una corrupción que todo lo cubre, a fin de que el engaño siempre continúe. Hoy vimos el último manotazo en una balsa a la deriva que se ha perdido en el horizonte. Tengo la impresión que la libertad se ahogó, aunque en realidad es solo una impresión. Mi vista no logra divisar bien allí, tan lejos. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Parece que el mes de enero nos ha traído una reina maga. Permítame que interrogue si es posible que alguno despierte del letargo. Vengo con un interrogante que pocos ofrecen. ¿Cuál es el motivo por el que los representantes del liberal progresismo, de probada ideología fucsia arcoíris, tienen la costumbre de decir que luchan por los pobres y no le pagan las prestaciones sociales a sus empleados domésticos? Este es un factor común. Podés llamarte Pablo Echenique, nacer en Rosario y ser representante en la Cámara de Diputados de España, o Victoria Donda, abanderada enmascarada de la desigualdad, del aborto y del gobierno liberal progresista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ambos habitantes en la casa de la Pantera Rosa. Donda, la enmascarada, amiga predilecta de la Cancillería inglesa, además de cometer presuntamente un delito contra la legislación laboral, pretende utilizar los recursos del Estado usando una fórmula nepotista de asignar planes sociales y que sea la comunidad quien pague la jubilación de su empleada y exonerarse ella de realizar el pago de la prestación que le corresponde a una persona que empleó durante 14 años. Así es el burgués de la clase media, sin clase, de cultura rudimentaria, opinión fácil, se pone la camiseta de Guevara Lynch,
y está desprovisto de vergüenza. Carga contra el capitalismo, pero es su fiel perro guardián. Y la prensa mediática de la irrealidad virtual sale corriendo a defender la doble moral de esta gentuza que se la pasa hablando de los pobres, de la patria hacia el otro, de la desigualdad, y todas las sandeces que reparten por el micrófono de la propaganda en la posdemocracia de la ideología oficialista. La directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo piensa que todo da igual. No considera que su empleada sea igual. Por tal motivo que sea el Estado el que se haga cargo de pagar mediante un plan social con los impuestos de la comunidad su vida de lujo. Este es el histórico puro ADN del progresismo. Donda es demasiado sanguijuela y no va a renunciar, y el habitante de la casa de la Pantera Rosa tampoco le va a pedir la renuncia. Para ello es preciso una pizca de dignidad, y el término no aparece en sus diccionarios. Pero sigan votando a ver si la dignidad aparece en vuestros diccionarios. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Ya casi ha pasado un año en el que escuchamos cacarear sobre el simbólico signo de solución que trae el prospecto a canto a la jeringa, de reverenciar con las rodillas en el suelo la estampita del logo comercial de la ventanita y su software corporativo, y la revolucionaria industria farmacéutica. La nueva normalidad impuesta no cesa, sino que acelera. El Estado policial instituido y su emergencia infinita, que todo lo justifica, entretiene con Netflix y el resto de las producciones de Hollywood, sean películas o noticias ficticias. En la maratón interminable propuesta a los zombies, que alcanzan a leer la revista del Carrefour y consumen los días y los meses, el bien más preciado, incapaz de comprarse, el tiempo. Y mientras la auténtica emergencia se oculta detrás de los titulares de las redes de la irrealidad virtual, la quiebra no nos dice nada. Los ángeles guardianes electorales, con la narración del milagro curativo, omiten hablar de las enfermedades derivadas del encierro y la ausencia de producción, las patologías y el hambre. Mientras tanto, mueven la varita mágica de la abundancia estatal y la deuda eterna y externa para satisfacer los caprichos de las minorías financiadas por George. En las posdemocracias, gobernar es crear pobreza para ampliar la red de clientes de paupérrimos subsidios, y todo por decreto. Es tan evidente que estamos mirando a otro lado que ni siquiera es necesario decir que mirar ahí, donde nos grita la realidad,
nos obliga a despertar. No obstante, mendigar entre los escombros de la ficción aún nos mantiene con vida, pero no es una solución eterna. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Depositarios de la inmadurez que obedece a la sustancia incompleta. Íconos de una juventud vaciada, incapaz de alcanzar ese grado adulto de maduración. O bien, tras la perversa e insana costumbre estatal de la censura de siglos anteriores. Hoy, en pleno siglo XXI, se ha privatizado en el negocio de los comisarios periodísticos y los algoritmos. Las empresas del mercado privado, por sobre las soberanías nacionales y la libre determinación de los pueblos, deciden desde la superioridad moral del interruptor y su hipocresía, de ideología fucsia arcoíris, liberal progresista, lo que puede o no publicarse. Más aún, si alguna otra empresa no adopta la postura oficial del régimen globocrático y las falacias que sostienen sus postdemocracias, la desconectan. Parlem, la red virtual, lo ha sufrido hoy 11 de enero, como advertencia a todas las demás. Me interrogo, ¿cuánto falta para etiquetar de tiranía la conducta de los sultanes, reyes y ley absoluta, ante quienes no sostienen o ni siquiera se pronuncian sobre el régimen simbólico de la empresa del pajarito, la cajita feliz, la manzanita multicolor mordida o el cara de libro? El destino de quienes osan desafiar su totalitarismo es suficiente para una desconexión virtual, o lo que es lo mismo, la desaparición. La pena de muerte virtual se aprobó en un parlamento de empresarios. ¿Cuál es la diferencia entre que te pegue un tiro el rufián de Guevara Lynch, Stalin o Pinochet, o que te asesinen pública y virtualmente mediante la desconexión en las redes de la irrealidad virtual, por considerarse los depositarios de la libertad de expresión, mandatarios de una dictacracia a su medida y beneficio? Y la respuesta al interrogante es ninguna. No se trata de si me cae bien, mal o peor Donald Trump. Se trata de que empresas privadas, desvinculadas de cumplir toda norma y constitución, en la satisfacción de su negocio y su capricho, se arrogan el derecho de censurar lo que ella considera indigno, maligno u odioso, sin permitir que yo, como persona, miembro de la única especie en este planeta con capacidad de razonar, no fuera capaz de elaborar un juicio, y por lo tanto deba dejarlo en mano a sus algoritmos o comisarios. Acabamos de ser degradados a la animalidad, sin que nadie se entere. Que le pase a Trump es un escándalo, pero es el mismo escándalo que hace un año al menos
se viene pronunciando y el legislador o la Corte Suprema, de vacaciones o encerrados. Le ocurre a innumerables personas que se pronuncian contra el psicocapitalismo, sus medidas emergenciales, la maratón de experimentos con sus pinchazos, el encierro con destino a la quiebra y la película que pretenden que creamos. Ahora bien, si esta es una licencia que se toman las macroempresas, justificando la elección de sus algoritmos y comisarios, todo derecho humano de libertad también ha muerto. El silencio del periodismo es atronador, como el de los partidos políticos, y la multitud ordinaria considera un elemento en el que no hay que reparar. Es obvio que esté instalado, que sea un algoritmo y los comisarios periodísticos quienes decidan quién debe estar en el vértice de la presidencia o en la Cámara de Representantes. Todo da igual. Sufriremos el imperio de la ignorancia en su máximo esplendor. Pero me permito decir, más lo sufrirán las multitudes apáticas, cuando despierten del letargo por el ruido de sus tripas y ni siquiera les permitan ir a una plaza a manifestarse. Ni pueden hacerlo en la virtualidad de una red que les otorga un poder insólito. Tu poder es ser el hombre invisible.